Pasamos ahora a sustanciar el segundo punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, de reforma de la Ley 9/1968 de 5 de abril sobre secretos oficiales. Y para la presentación de esta iniciativa tiene la palabra el señor Esteban. Muchas gracias, señor presidente. Decía hoy a la prensa el portavoz del Partido Popular, el señor Rafael Hernando, con su salero habitual, que esto parecía como el Titanic, ¿no? La orquesta del Titanic tocando como si no pasara nada mientras el barco se hunde. Bueno, nosotros aquí presentamos una proposición no de ley, pero es que les aseguro que nosotros tenemos toda la intención de salvarnos de este naufragio. Nos vamos a embarcar en el próximo paquebote que salga y les vamos a tocar la música. Silencio, y como por favor. va a ser también esta misma música que van a oír hoy, así se les van haciendo los oídos. Porque volvemos en el siguiente paquebote. Hay que decir claramente, desde el principio, que en esta materia de secretos oficiales España no es homologable. No es homologable a su entorno por cómo está la legislación europea en otros países. No es homologable en cuanto a los tratados y las disposiciones internacionales que ha firmado, y no es homologable que una democracia esté todavía basándose en una ley aprobada en época franquista, aunque tuvo un ligero retoque preconstitucional. Esto ya alerta de que algo tiene que estar funcionando mal cuando todavía no se ha modificado esta ley. Y en ese sentido, y con el paso del tiempo, todavía se hace más evidente que puede existir una vulneración de derechos fundamentales por la falta de transparencia y por la negación del derecho a la información. Insisto, estamos hablando de una ley de 1968, modificada parcialmente el 7 de octubre de 1978, pero nada más para el levantamiento del velo respecto a las materias clasificadas, posibilitando, en su caso, el conocimiento por parte de las Cortes. Absolutamente nada más. Y luego, además, esto no se ha llevado a buen término como debería haber sido. Y claro, nos encontramos con situaciones como que hay un grupo muy importante de historiadores que se lleven las manos a la cabeza diciendo que cómo es posible que el Ministerio de Defensa se niegue a desclasificar 10.000 documentos de los años entre 1936 a 1968, que teóricamente estaban ya listos y preparados para su desclasificación. Pero esto, que aparentemente iba a suceder en mayo de 2012, no se llevó a efectos. ¿O cómo es posible que el Ministerio de Exteriores haya declarado reservada o secreta la práctica totalidad de su documentación, incluyendo los fondos históricos de su archivo? Y estamos hablando de documentos del siglo XV al siglo XX. Oiga, ni España estaba todavía. Pertenecería a alguna corona concreta. Bueno, pues todavía hay documentos de esos que se consideran como secretos. Yo creo que esto evidencia el nivel de esta ley y la necesidad de modificarla. Han protestado muchos historiadores, pero han protestado también muchos ciudadanos por la falta de acceso a documentos y a conocer qué es lo que sucedió. ¿Cómo es posible que el 15 de octubre de 2010 un acuerdo del Consejo de Ministros no publicado, 2010 estoy hablando, por lo tanto, gobierno anterior, no el del PP, sino el anterior incluso, un acuerdo del Consejo de Ministros no publicado en el que hace
una extensa relación de temas que no pueden ser públicos y que prácticamente afecta a todo documento que tenga que ver con las relaciones diplomáticas españolas. Es simplemente inaceptable, todavía más que este acuerdo no fuera público. Claro, cuando se le pregunta a los ministros, ahora en funciones, que qué pasa con esto, te viene a decir, bueno, en realidad no hay mucho problema de contenido, pero claro, es que no tenemos personal para desclasificar. Claro, y la respuesta que tenemos que darles es, no, mire, es que esto ya no se trata de que ustedes tengan que tener una persona para que coteje documento a documento y valore la conveniencia o no de sacarlo. Es que las legislaciones modernas, homologables en Europa, pero también en Estados Unidos, lo que marcan es un límite cronológico para que se levante el velo y para que se pueda conocer por parte del público qué es lo que ha sucedido. España, de hecho, está incumpliendo instrumentos internacionales que ha suscrito en materia archivística y de documentación. Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre política europea en materia de comunicación de archivos o el propio convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos. Pero aquí no pasa nada. Bueno, proponemos modificar esta ley. Hay que modificar esta ley. En nuestra propuesta, que está abierta a posibles modificaciones por parte de otros grupos, pero en nuestra propuesta hay clara una premisa, y es que tiene que haber un tope temporal, un momento en el que automáticamente se desclasifiquen los documentos. Insisto, los documentos de la Guerra Civil y posteriores siguen estando muchos de ellos escondidos, sin que pueda acceder a ellos no solo investigadores, sino también el público en general. ¿Qué les voy a hablar de la transición? Exactamente lo mismo. Hemos intentado no irnos a los topes menores con otros países, sino poner, algo que pudiera ser más aceptable que quizás con algunos grupos que pudieran tener reservas. En España la ley en vigor tiene una doble clasificación y nosotros en eso no hemos querido entrar. En otros países hay 3, incluso 4 clasificaciones de documentos. En el caso español está materia reservada y materia secreta. Eso lo hemos dejado así. Pero fíjense que en Estados Unidos, hasta hace poco era 25 años, recientemente se modificó a 20 años el que los documentos fueran públicos. En un país como Estados Unidos, con unas relaciones internacionales muy complejas. Bien es cierto que tienen una categoría muy especial, que tienen que justificarla de manera muy especial, pero evidentemente en materia internacional las cosas que hace Estados Unidos, yo creo que, discúlpenme, pero no es comparable a España. Hay algunos documentos que pueden ser excepcionados, pero son escasos, contados. La inmensa mayoría a los 20 años se desclasifican. Y en el caso del Reino Unido, 30 años y se está hablando de bajarlo a 20 años. Bueno, en España hay que esperar a que el Consejo de Ministros se le ocurra desclasificar los documentos para que puedan ser accesibles. Esto no puede ser así. Por lo tanto, lo que proponemos es lo siguiente. En el caso de materias reservadas, 10 años y en el caso de materias secretas, 25 años que pueden ser prorrogados por el Consejo de Ministros para otros 10 años más. Esto es, un total de 35 años. Pero esta prórroga tiene que ser excepcional y, por supuesto, tiene que ser motivada. Tiene que ser motivada. No vale que quede al capricho del Consejo de Ministros correspondientes. Hay que dar las razones. Y si el plazo transcurre, se produce la cancelación automática de su secreto. Desde luego, si un documento es aportado en una sesión de Cortes Generales, sea el Congreso o el Senado, en una sesión que no sea secreta, automáticamente es lo lógico que se produzca la desclasificación automática y su acceso libre. Pero claro, aquí también podríamos decir, hay reuniones secretas. Bueno, pues es que quizás tengamos que mejorar también en nuestros funcionamientos en la Cámara, porque sí, hay una comisión de secretos oficiales, pero sinceramente yo documentos, ni yo ni a los predecesores de mi grupo que les he preguntado, documentos secretos clasificados no han visto nunca. Y la información que se da
en esa comisión, pues tampoco tiene, sin desvelar nada, yo, desde luego nunca doy ni ruedas de prensa, ni canutazos, ni hablo con los periodistas después de esas reuniones, pero les aseguro que no hay nada del otro mundo, vamos, que no se revela ahí ningún secreto oficial. Todo lo que parezca alguna película de otro país europeo o de Estados Unidos es, bueno, nada comparable con lo que sucede en la Comisión de Secretos Oficiales de España. Por lo tanto, ahí sí que tenemos una tarea, y sí quizás generar un clima de confianza para que ahí sí se puedan ver documentos que estén todavía clasificados. Pero, en todo caso, si se produce en una sesión no secreta, pues la desclasificación debería ser automática. En definitiva, lo que proponemos es que nos adecuemos a los tiempos, que cumplamos con los compromisos internacionales, que verdaderamente seamos coherentes con la transparencia que todos decimos defender y de que en el país se pueda hablar con normalidad de temas que parecen hoy en día todavía tabú y que han transcurrido ya 35 años y que los ciudadanos y los investigadores, bueno, puedan enterarse de realmente qué pasó o de algunos detalles desconocidos, fíjense, algunos recientes, pero otros que igual nos dan novedades hasta del siglo XVIII. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Seguiremos tocando la misma música en el próximo barco. Gracias, señor Esteban. No hay turno en contra. El Grupo Mixto tampoco va a intervenir en el de fijación de posiciones. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Xuclà por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en esta legislatura menguante, que es menguante por la falta de capacidad de acuerdo entre los grupos políticos, que incluso algunos grupos políticos han dicho que era imposible una aritmética parlamentaria con electos legítimamente elegidos por parte de los ciudadanos, estos peligrosos, este set de 26 diputados llamados soberanistas. Esta tarde de sesión plenaria, la verdadera agenda reformista es la agenda reformista que plantea el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unió cuando les plantea una regulación del lobby y los grupos de interés. Y la verdadera agenda reformista esta tarde también la marca el Grupo Vasco con la indispensable necesidad de modificar la Ley de Secretos Oficiales, ley franquista del año 1968, y la necesidad de armonizar la legislación española con el Convenio de Acceso a la Información del Consejo de Europa, convenio al que ha estado firmado por parte de España. Con lo cual, si hablamos de reformas, de ganas de cambiar las cosas, de ganas de modernizar indispensablemente lo que ustedes han proclamado reiteradamente durante estos 3 meses, tomen en consideración nuestra vocación propositiva de transformación, de incrementar la transparencia del Estado, de incrementar la salud democrática del Estado español. Porque, señorías, de oportunidades en el pasado habían existido. El Gobierno del Partido Popular siempre hizo bandera de una ley, la Ley de Transparencia del año 2013, donde, sin duda, en alguna disposición adicional se tendría que haber modificado la Ley de Secretos Oficiales para poder acceder a secretos desde finales de la Edad Media y, en todo caso, a un montón, a más de 10.000 documentos que aún continúan calificados desde el año 1936 al año 1968. Aquella oportunidad no fue aprovechada y la mayoría absoluta del Partido Popular rechazó reiteradas enmiendas presentadas por parte de algunos grupos, también de mi grupo parlamentario. Como fue una oportunidad perdida durante la primera legislatura del presidente Zapatero, durante la tramitación de la Ley de Memoria Histórica, también afrontar la descalificación de estos documentos, que aún se consideran documentos después de tantos y tantos años que no pueden ver la luz. Señorías, nos
nos apoyamos en las recomendaciones de Amnistía Internacional y de los organismos que han trabajado más en materia de memoria histórica. Ustedes saben que a partir de 50 años un documento ya es histórico y que a partir de 50 años un objeto ya es una antigüedad. Pero, en cambio, estamos hablando de más de 10.000 documentos que los técnicos del Ministerio de Defensa y también algunos documentos del Ministerio de Exteriores han considerado perfectamente listos para poder ser descalificados. Y los tres ejércitos de aire, tierra y de la Armada han descatalogado, han dejado a punto para descatalogar información sobre el periodo de 1936 a 1968, sobre desertores, desterrados, documentos sobre la actividad de la censura y material relacionado con los antiguos batallones de trabajo, sobre campos de concentración. Una lista que también comprende documentos relativos a la actividad del espionaje español en la etapa de la dictadura, los planes de respuesta ante invasiones extranjeras e información sobre la política española durante el protectorado de Marruecos o sobre la cesión de material bélico por parte de Estados Unidos. Y la ministra Chacón, cuando era ministra de Defensa en funciones, dijo que sí a esta descalificación, pero básicamente endosó la responsabilidad al ministro Morenés. Y el ministro Morenés, el día 26 de mayo del año 2012, dijo que bajo ningún argumento y durante su mandato como ministro de Defensa afrontaría la descalificación de estos documentos. Señorías, una vez más deberíamos mirar a nuestro alrededor para ver qué es lo que sucede en democracias consolidadas de nuestro alrededor. Y veremos cómo el marco regulativo, el marco normativo español, es un marco que debe afrontar una reforma urgente. En Suecia existe una legislación desde el año 1776 y en Suecia se contempla como imposible que un expediente sea completamente calificado. En todo caso, pueden ser partes, frases concretas o párrafos concretos que violan la privacidad de las personas. En Estados Unidos existe un principio de descalificación sistemática de los documentos transcurridos un plazo máximo de 25 años y, en algunos casos de seguridad, con un plazo extraordinario que se puede prolongar hasta los 50 años. En el Reino Unido, la legislación contempla un periodo máximo de calificación de los documentos reservados de 30 años. Y en este momento, en este preciso momento, en el Parlamento británico existe un debate muy vivo para reducir este periodo de 30 años a un periodo de 20 años. Dos leyes británicas, la Ley de Registros Públicos y la Ley de Libertad de Información, regulan el acceso a la información en el Reino Unido. Señorías, y ante esta situación, ¿cuál es la alternativa? Pues, como muy bien apuntaba el señor Esteban, la alternativa es una ley predemocrática, una ley claramente franquista, solo reformada para incorporar los fondos reservados, pero en una etapa preconstitucional, y desde aquel momento ninguna reforma, ningún paquete de regeneración democrática ha contemplado algo apropiado, que es que los documentos de los siglos XVI, XVII, XVIII y este paquete de 10.000 documentos que los técnicos del Ministerio de Defensa dicen que están listos para ver la luz, pues que la puedan ver, y no con argumentos como los argumentos del ministro de Defensa, que literalmente decía que la difusión de determinada información podría perjudicar las relaciones diplomáticas de nuestro país y dañar a terceros. A veces uno se pregunta qué terceros, si terceros de terceros países o terceros muy cercanos. Y, en todo caso, señorías, aquello que es posible en otras democracias avanzadas, que es conocer la realidad del pasado, también lo debería ser aquí. El señor Esteban me comentaba antes del inicio de la sesión que justo ahora se han cumplido los años del golpe de Estado, los 25 años que ustedes contemplan en su proposición de ley, 30 años.
y ustedes contemplan 25 más 10 de prórroga. Creo que ya sería el momento de conocer algunos documentos respecto a aquello que sucedió el 23 de febrero del año 1981. No solo a enseñar las visitas que siempre les mostramos los mismos restos, creo que reconstruidos hace poco en la última restauración del golpe de Estado, sino ir a la profundidad, a la verdad histórica. Porque, señorías, Ley de Transparencia del 2013, sin afrontar la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, Ley de Memoria Histórica del Gobierno socialista, sin afrontar, del anterior Gobierno socialista, sin afrontar la descalificación de documentos, que son documentos que los historiadores, hay un manifiesto de más de 3.000 investigadores e historiadores de distintas universidades españolas que reclaman la necesidad de conocer esta verdad para poder estudiar con profundidad nuestro pasado, para poder poner luz a nuestro pasado. Sin duda que esta nos parece una buena iniciativa. Creo que incluso hay una mayoría para la toma en consideración de esta iniciativa y espero que estos pocos meses de esta legislatura breve hayan servido para tomar en consideración algunas iniciativas, pero también para configurar las bases de un sistema democrático puesto al día, que algunos tabús del pasado ya no lo sean a partir de la próxima legislatura. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Xuclà. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tarda. Gracias, señor presidente. Señorías, quédense con una imagen. Cualquier ciudadano de la exrepública democrática alemana, al cabo de una semana de haber caído el muro de Berlín, podía ir a cualquier comisaría de la Stasi y pedir cualquier expediente, aun cuando en este expediente no estuviera involucrado él como persona jurídica. Comparen. O, por ejemplo, recuerden que el año 2008 el Estado helvético hizo una ley, tarde, muy tarde, para una docena de ciudadanos suizos de los 800 que, vulnerando las leyes helvéticas, se integraron en las brigadas internacionales. Y al cabo de unos años, cuando regresaron, fueron reprimidos y encarcelados por el Estado helvético. Y en el año 2008, Suiza reparó los honores a estos ciudadanos. Comparen todo ello con el Estado español. Aquí estamos viviendo todavía no en la opacidad, sino que estamos viviendo en la obscuridad franquista. Porque la ley ciertamente es del año 68. Por cierto, ¿saben quién firmó el reglamento que desarrollaba la ley? Carrero Blanco, que en el cielo está. Y luego se modificó la ley, pero la ley es preconstitucional. Incluso Aznar intentó calendarizar los tiempos y alcanzar los 50 años. Y Aznar en el 96 no lo consiguió. Los poderes fácticos, que son hijos, repito, de la oscuridad, estaban presentes entonces y están presentes ahora. Se intentó la desclasificación, se intentó con todos los ministros, con Eduardo Serra, con el Serra catalán, el Narcís, se intentó con Bono, y cuando llegó Carme Chacón se abrió una esperanza. Y de hecho se comprometió a desclasificar 10.000 documentos. 10.000 documentos. Pero no lo hizo. Y en el año 2011, cuando ya todo apuntaba que se acababa la legislatura y que los socialistas lo tenían mal para ganar, entonces
apretamos. Y apretamos al señor Magariños, que entonces era director del patrimonio en todo aquello que afectaba a la documentación militar, señor Antonio Magariños, y nos vino a decir que no había tiempo, que ya lo harían los otros, creyéndose que los otros eran los miembros del Partido Socialista que ganarían las elecciones. Y no, ganó el Partido Popular, con lo cual estamos donde estábamos. Y mientras tanto lo hemos intentado muchas veces. Lo intentamos durante la tramitación de la ley de la memoria y no lo conseguimos. Habíamos pedido que la política archivística del Estado español se homologara al resto de estados y no lo conseguimos. Es cierto que al final la ley de la memoria, ley que los republicanos no validamos, no votamos favorablemente, es cierto que la ley hablaba de poner toda la documentación al servicio de la ciudadanía, pero solamente todo ello genéricamente, puesto que al final lo que prevalece es la capacidad que tienen los poderes públicos. Por cierto, no el Consejo de Ministros. Por eso estamos de acuerdo con esta iniciativa parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco, porque solamente tiene que competir al Consejo de Ministros el decidir si una materia es clasificada o no. Aquí existen otros poderes que son los que acaban decidiendo qué es lo que se tiene que desclasificar y qué es lo que no puede ser desclasificado. Y voy a ponerles, por ejemplo, el caso de los guerrilleros. El caso de los guerrilleros. Unas 5.000 personas antifascistas, antifranquistas, muchos de ellos laureados por la República Francesa porque lucharon en la Resistencia y entraron con Leclerc en París y que luego siguieron luchando para acabar con la dictadura fascista. No solamente nunca hemos conseguido que el gobierno español, tanto daba si gobernaba el Partido Socialista como el Partido Popular, los reconociera como jurídicamente, económicamente, institucionalmente. Nunca lo hemos conseguido, sino que además hoy día todavía la documentación, y comparen con Suiza y comparen con la República Alemana, todavía hoy esta documentación es reservada. ¿Ustedes creen que estos antifascistas, guerrilleros, que lucharon con las armas legítimamente para derrocar la dictadura fascista, repito, laureados por todas las democracias, ¿ustedes creen se puede ser tan sinvergüenza de que todavía hoy, por cierto, quedan 8 y además tendrán que aguantar que les lea sus nombres? Porque la última vez que defendimos a los guerrilleros desde esta tribuna, por 4ª vez, quedaban 18. Y tuvimos el honor, y para vergüenza de ustedes, de leer sus nombres. Pues hoy tendrán que aguantar que leamos los nombres de los 8 guerrilleros, todos ellos de muy avanzada edad, que todavía viven. Por desgracia, morirán pronto. ¿Saben ustedes que todavía no pueden tener acceso a la documentación? ¿Por qué no quiere la Guardia Civil? Porque no quiere la Guardia Civil. Efectivamente. Y porque toda la documentación que está en Ávila, la que se comprometieron a desclasificar, no lo han hecho. Y es cierto que hay resistencias, y el cuerpo de la Guardia Civil, ha habido cargos muy importantes del cuerpo de la Guardia Civil que han dicho que no se podía reconocer a los guerrilleros porque ciertamente hubo enfrentamiento de armas. Desgraciadamente es muy posible. De hecho, hubo bajas en la Guardia Civil y hubo bajas entre las fuerzas guerrilleras. Que, por cierto, la democracia española
no ha tenido la vergüenza de reconocerlos como miembros de las fuerzas no regulares del Ejército Republicano Español. Pues bien, Camilo de Dios, Consuelo Rodríguez, Antonio Martínez y Francisco Martínez López, todos ellos de la agrupación guerrillera de León y Galiza. Esperanza Martínez García, Angelina Martínez García, de la agrupación guerrillera Levante Aragón. Nicanor Rozada, de la agrupación guerrillera de Asturias. Y Manuel de Cos, de la agrupación guerrillera de Cantabria. Pues bien, es un honor que estas personas hoy reciban el caluroso aplauso de los diputados y diputadas de este Congreso. Recuerden, pues, que hoy día no podemos permitir que no se hayan desclasificado los fondos de información del Ejército de Tierra, todos ellos ubicados en el Archivo General Militar de Ávila. Allí es donde está la documentación de los guerrilleros. Y sirva el ejemplo de los guerrilleros y hagámoslo extensible a tantos y tantos ciudadanos del actual Estado español que merecen acabar de una vez por todas con esta obscuridad hija del franquismo. Y de una vez por todas, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, cojan el tren de la historia de una vez por todas. Muchas gracias. Gracias, señor Tardá. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez. Señor presidente, señorías, un país es fuerte y próspero cuando sus instituciones son sólidas, cuando los ciudadanos creen en ellas y las respetan. El respeto a la ley y a las instituciones que de ella emanan es una condición necesaria para el funcionamiento cotidiano de ese proyecto común que es una nación. Pero es preciso reconocer también que ese respeto, en democracia, hay que ganárselo. Hoy en día no basta con invocar legitimidades heredadas, porque la opinión pública exige de las instituciones no solo que cumplan razonablemente con sus funciones, sino ejemplaridad. Y cuando no la encuentra, cunde la desafección y la justa indignación que, desgraciadamente, puede ser la antesala del populismo. Una de las maneras en que las instituciones y el Gobierno de un país se gana la confianza y el respeto de sus ciudadanos es mediante el ejercicio responsable de la transparencia de sus actuaciones. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos no va a caer en la ingenuidad ni en la demagogia de pretender que el secreto no tiene nunca cabida en la acción de Gobierno ni en la Administración. No obstante, esos espacios de opacidad, que en ocasiones son imprescindibles para salvaguardar la seguridad o los intereses del Estado, no pueden nunca servir de excusa para sustraer a los ciudadanos el control democrático de unas instituciones que, a fin de cuentas, les pertenecen. Por ello, señorías, les anuncio que mi Grupo votará afirmativamente la toma en consideración de la proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Vasco referente a secretos oficiales, porque el Grupo y el partido al que represento en esta tribuna están comprometidos sinceramente con el principio de transparencia en las instituciones y también en la política, como así ha reconocido Transparencia Internacional al otorgarnos la máxima puntuación en su evaluación anual de todos los partidos políticos españoles. Y porque no se nos pasa por la cabeza, señorías del Grupo Vasco, que pudieran albergar alguna intención partidista
o de carácter localista o táctico, promoviendo en este momento esta iniciativa concreta, habiendo en la actualidad tantas cuestiones urgentes y de la máxima preocupación social en nuestro país, ni que tengan la frívola intención de competir con populistas y adversales en su terreno. Hago un inciso, por cierto, para señalar, señorías, que el citado respeto a la ley y a las instituciones, también a las europeas, se compadece mal con blanquear a un exterrorista como Arnaldo Otegi, que no muestra arrepentimiento alguno, y permitir que se pasee por ellas para hacer de lobista de la ETA. Confiamos en que les guíe el mismo principio de respeto y exigencia de la ley y a las instituciones del Estado que motivará hoy nuestro voto afirmativo al debate de esta iniciativa. ¿Es esta una ley objetivamente obsoleta, preconstitucional, del año 68? Pero debemos hacer una actualización de manera sosegada para lograr una regulación adecuada en una cuestión tan sensible. Si comparamos otras leyes similares de nuestro entorno, encontraremos que Italia aprovechó en 2007 para regular conjuntamente la cuestión de los secretos oficiales al tiempo de crear un sistema de información para la seguridad del Estado que previamente venía regulada en una ley de 1977. Es por ello que asumimos la oportunidad de la reforma de nuestra legislación, pero advertimos la necesidad de revisar la iniciativa propuesta. Como ejemplo, debemos abordar los plazos y la forma para la desclasificación de la información. El Reino Unido desclasifica sus documentos transcurridos 30 años. En Suiza no se clasifica ningún documento, como hemos hablado antes, sino solo los datos incluidos en el mismo. Y cada tipo de información se le da una caducidad concreta hasta un máximo de 70 años para información sobre salud de personas o su seguridad. En los Estados Unidos, los archivos nacionales y la Administración de Documentos se encargan de revelar los documentos secretos cada 50 años, no cada 25, señor Esteban. Asimismo, también es necesario valorar con cautela la forma de acceso de las cámaras a los secretos oficiales y la posibilidad de desclasificación de la información, cuestión que deberá ser afrontada en coherencia con una reforma del reglamento para concretar la regulación que hoy se recoge en la resolución de la Presidencia 11 de mayo de 2004. También hay que analizar con detalle el reconocimiento del Consejo de Ministros como único órgano que pueda clasificar una determinada información. Del mismo modo, nos parece adecuado reconocer la posibilidad de control jurisdiccional sobre las decisiones de clasificación de documentos, una doctrina asumida por nuestro Tribunal Supremo en su sentencia sobre los documentos del CSIC, sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del 4 de abril de 1977, y que en los Estados Unidos ya había sido afirmada en el célebre caso The United States versus Richard Nixon. Señorías, como les decía al inicio de esta intervención, en Ciudadanos entendemos que las instituciones solo pueden funcionar correctamente cuando la ciudadanía las percibe como legítimas y dignas de respeto. Y para ello, quienes estamos presentes en ellas, sea desde el Gobierno o desde un escaño, tenemos que dar ejemplo. Tenemos que ser un espejo en el que los ciudadanos quieran reconocerse y no escudarnos en el respeto debido para actuar con impunidad o desprecio a las garantías democráticas. Desgraciadamente, nuestro país tiene una larga historia de falta de respeto y de lealtad institucional, que suele manifestarse por ambos extremos del espectro ideológico. El periodo constitucional que iniciamos en 1978 ha sido, en términos generales, una excepción, pero las tendencias de unos y otros parece que afloran en ciertos momentos, como puede ser el actual, en el que los ciudadanos nos han dado un claro mandato de acuerdo, de renuncia a las posiciones máximas, de negociación, de consenso, precisamente cuando nuestra actuación como representantes de la voluntad expresada en las urnas está sometida a una vigilancia particular por la opinión pública que demandaba acabar con la incertidumbre y reanudar el pleno funcionamiento del institucional del país, que nos demandaba, señorías, que hiciéramos nuestro trabajo. Tenemos, por un lado, a quienes promueven la transparencia total, aunque lo que observamos es más bien el espectáculo permanente. Pero les cuesta aplicarse el cuento a sí mismos, hasta el punto que son capaces de ausentarse de la información pública, o más extraño aún en ellos, de las televisiones durante una semana por problemas internos que pretenden mantener en secreto. Basta ver los países donde han asesorado
y que les sirven de inspiración para entender la filosofía que podríamos esperar en su uso del secreto oficial. En Venezuela, la normativa vigente permite que cualquier información pública pueda ser declarada confidencial sin que exista provisión alguna para su desclasificación. Pero si es de temer el daño del populismo a las instituciones, ¿qué decir de quienes se presentan como sus defensores y las pervierten a diario, ocupándolas y usándolas a su antojo? Porque, señorías del Grupo Popular, es muy difícil presentarse como garantes del orden y del respeto a la legalidad y a las instituciones cuando ustedes mismos las desprecian por activa y por pasiva prácticamente cada día. Hoy votamos una proposición de ley sobre secretos oficiales, pero ustedes ponen en riesgo cada día la legitimidad de las instituciones a la luz del día y sin que quepa secreto alguno sobre sus actuaciones. Es muy poco creíble, señorías, presentarse como garantes de la legalidad cuando el Gobierno en funciones se ha declarado en rebeldía y se ha negado a someterse al control de esta Cámara, legítima y democráticamente constituida. Una Cámara que, les recuerdo, emana de la voluntad y de los votos de los españoles el pasado 20 de diciembre. Y basta mirar a su bancada y ver las clamorosas ausencias para entender el respeto que les merecen esos votos. Señorías, que el Gobierno haya decidido por su cuenta y riesgo no someterse a control alguno no es ningún secreto. Tampoco es ningún secreto que cuando Su Majestad el Rey le encomendó al señor Rajoy intentar la formación de un Gobierno, su candidato, señorías, dijo no al Rey y a todos los españoles. Y no es ningún secreto que desde entonces ha estado escondido, esperando unas elecciones que finalmente nos van a salir a todos los españoles muy caras, en dinero y en desgaste de las instituciones, pero a las que el señor Rajoy confía su supervivencia política. Esto tampoco es ningún secreto, señorías. Y si de secretos hablamos, recordemos también que los ciudadanos se enteran antes de ciertos secretillos inconfesables de, afortunadamente, hoy ya exmiembros del Gobierno por las investigaciones de la prensa que por la acción imparcial del Ministerio de Hacienda. Si de los señores Rajoy y Montoro dependiera, el señor Soria seguiría hoy siendo ministro, mientras millones de españoles cumplen con sus obligaciones fiscales. A lo mejor los señores Rajoy y Montoro creen que proteger los secretos del señor Soria es proteger al Estado, pero me temo que la mayoría de los ciudadanos no comparte ese criterio. Porque tampoco es ningún secreto, señorías populares, el uso partidista que su partido ha hecho de las instituciones. El señor Montoro, sin ir más lejos, parece querer que el Ministerio de Hacienda es su cortijo particular y que, en lugar de usar sus recursos para el interés público, los puede poner al servicio de su partido, de su jefe o de sí mismo y arrojar sospechas contra sus adversarios y compañeros políticos en lugar de investigar imparcialmente. Y también, precisamente, para evitar investigaciones inconvenientes de miembros de su partido, son ustedes capaces de usar a su antojo instituciones como el Senado y la figura del aforamiento, contribuyendo aún más a minar su prestigio. Todo eso, señorías, es impresentable, pero no es ningún secreto. Voy acabando, señor presidente. Hace un siglo, un político conservador, Antonio Maura, pidió luz y taquígrafos a los políticos. Luz para acabar con la política en las sombras y taquígrafos para que el debate parlamentario fuera público y transparente. En el siglo XXI, el Partido Conservador de esta Cámara parece que no está a la altura de su ilustre predecesor. Desde luego, nosotros, desde el centro político, queremos una política sin sombras y unas instituciones fuertes y reconocidas por los ciudadanos, y por ello votaremos favorablemente esta proposición de ley. Pero también le pedimos al resto de partidos que contribuyan al prestigio de esas instituciones, o cuando menos que no las insulten a diario. Han costado el esfuerzo y el dolor de muchos españoles a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra el señor Martínez. Bona vesprada. Buenas tardes, presidente, señorías. Estamos aquí para hablar de uno de los temas más importantes que ha tratado el Congreso de los Diputados en la corta legislatura que llevamos, la transparencia. Más en detalle,
¿Cuál es el tratamiento que van a recibir los secretos de Estado durante los próximos años? Estamos aquí para iniciar el procedimiento de reforma de una ley impropia de un Estado que dice llamarse democrático. Un Estado que niega el derecho a conocer nuestra historia y que nos retrotrae a momentos oscuros de este país. Estamos aquí para reformar una ley que no se merecen los días que vivimos, plagada de temores. Y votaremos valientemente a favor de modificar esta ley de secretos oficiales. Decía Hobbes que el hombre vivía en permanente guerra con el hombre y por eso el Estado, el Leviatán, debía dar miedo. El miedo y yo nacimos gemelos, relata Hobbes refiriéndose al Estado. Nosotros vemos mucho pensamiento hobbesiano en esta Cámara. Lo intuíamos antes de llegar a ella, pero ahora que hemos pasado varios meses con ustedes, estamos totalmente convencidos. Algunos de ustedes aún creen que el miedo es el que mantendrá el orden. No se dan cuenta de que el paradigma ha cambiado y que el orden ahora lo traerá la democracia, la participación, la transparencia, la dación de cuentas, la relación del Gobierno con la soberanía popular. Me referiré brevemente a la ley que ya se ha aludido en este Congreso y que estamos queriendo reformar, aunque seguramente algunos la conocen bien. Esta es una ley que huele a naftalina. Es una ley franquista, pero no en el sentido metafórico del término, sino en el sentido literal. Es la ley, como se ha comentado, 9 de 1968 y en su primera línea no se refiere a la Constitución, sino que rinde pleitesía a las leyes fundamentales, sí, aquellas donde se encontraba la ley de sucesión a la jefatura del Estado o la ley de principios del movimiento nacional, y que en su exposición de motivos se refiere al control político del Consejo Nacional del Movimiento, no del Congreso de los Diputados o del Senado, sino del Consejo Nacional del Movimiento. La única reforma de la ley se realizó meses antes de que fuera aprobada la Constitución. Pareciera que sus redactores tenían prisas por regular los secretos de Estado y dejarlo todo atado y bien atado antes de que hubiera un cambio constitucional que pudiera conducir a un cambio social y a un cambio político. Antes de que el constituyente incorporara un artículo como el artículo 20, que les recuerdo dice que se reconoce y protege el derecho a comunicar y recibir libremente información, o el artículo 105 sobre el derecho del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, señala el artículo, pero en ningún momento crea una cláusula eterna de secretismo, sino que su alcance es limitado. Tiene que afectar a la seguridad y defensa del Estado ahora, no hace 50 años. Y no solo es una ley preconstitucional, sino que seguramente también es una ley inconstitucional. En algunas de las pocas y accidentales oportunidades que ha tenido el Tribunal Constitucional para referirse a la Ley de Secretos Oficiales, como la sentencia del Tribunal Constitucional 31 del 2014 o la 111 del 2011, en relación, por cierto, a Rafael Vera y a Luis Roldán, lo ha hecho intentando que los derechos fundamentales no se vieran violados por la aplicación extensa de la ley. Pero en otros casos, como la sentencia 118 de 1998, sobre un recurso de amparo presentado por 67 diputados de este Congreso, el Tribunal tuvo que atenerse a la letra taxativa de la Ley de Secretos Oficiales y entender que, según el tenor literal del texto, podían existir restricciones al acceso de los parlamentarios en las materias clasificadas como reservadas. La reforma de la ley, por lo tanto, es imprescindible para facilitar el control democrático, pero posiblemente si el Tribunal Constitucional realizara un estudio pormenorizado sobre la constitucionalidad de la ley, declararía muchos de sus preceptos inconstitucionales al entrar en conflicto con derechos constitucionalmente protegidos como el 20 o el 105 a los que ya hemos aludido. ¿Y qué dice actualmente la tan controvertida ley? Que no solo el Gobierno tiene la capacidad para declarar una materia reservada, sino que también lo puede hacer la Junta de Jefes de Estado Mayor, un órgano que ya no existe, señorías. Esa decisión tenía sentido cuando vivíamos en un régimen autoritario y había cosas que ocultar, cosas que ahora queremos y necesitamos saber.
Hoy en día, la decisión sobre si se desclasifica o no un documento la toma el mismo órgano que la declaró secreto. Por lo tanto, el carácter secreto se mantiene para siempre hasta que alguien entiende que determinado documento no puede seguir estando clasificado y pide su apertura. En las raras ocasiones que se accede a ello, se hace arbitrariamente, refugiándose en esta ley preconstitucional y probablemente inconstitucional que haría sonrojar al propio Hobbes y que tiene pocas similitudes con nuestro entorno. Aquí se han dicho algunos casos ya, pero cabe reiterar el caso norteamericano, donde a través de la primera enmienda de la Constitución se ha creado jurisprudencialmente un derecho a conocer. Imagínense, un derecho a conocer. En un plazo máximo de 20 años, cualquier ciudadano norteamericano puede conocer cualquier documento secreto o confidencial. O la legislación alemana, que también se ha hecho referencia, que entiende que no puede ocultarse ningún acto de Estado que vulnere un derecho constitucionalmente protegido. ¿Por qué negar el conocimiento de la historia? ¿A qué temen? Nosotros no tememos a nada. Perdimos muchas cosas, entre ellas perdimos el miedo. Por eso nos tienen aquí, señorías, porque perdimos el miedo. Miren ustedes, cuando este Parlamento pidió al Gobierno desclasificar documentos de entre 1931 y 1968, el ministro de Defensa, aquí ausente, negó esta petición aludiendo a que no se consideraba prioritario, ya que no se disponían de los medios técnicos ni personales para llevar a cabo, y cito textualmente, tan ardua tarea. Estamos hablando de centenares de documentos que duermen en cámaras oscuras, de archivos como el de Simancas o el cuartel general del Estado Mayor de la Defensa o el Archivo General Militar de Madrid, miles de datos de nombres de actos cometidos durante el franquismo y ya en el régimen democrático a los cuales nadie puede acceder. El conocimiento de estos documentos podría aportarnos mucha luz sobre quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser, porque para construir nuestra historia muchos investigadores tienen que acceder a archivos extranjeros, como los británicos, ya que no encuentran vías de llegar a nuestros documentos clasificados. Porque no se trata de papeles, los papeles son materia muerta, se trata de personas, de nombres, de familias, de hombres y de mujeres, de poetas fusilados durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. De personas que quieren saber más sobre qué fue lo que pasó en aquel momento, si hubo torturas, si hubo malos tratos, si hubo ejecuciones extrajudiciales y quiénes estaban detrás de esas decisiones. Por tanto, el sí a la reforma para que los documentos secretos puedan desclasificarse se lo debemos a la historia, a la verdad, a esas familias, a ese país y a su gente, porque, recordemos, nunca más un país sin su gente. Decía Cicerón que no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños, es decir, vivir en la ingenuidad. Y seguramente a muchos de ustedes no les gusta mucho la historia reciente de este país, o por lo menos no quieren recordarla. Prefieren vivir o que vivamos en la ingenuidad de lo que nos cuentan algunos libros de divulgación o algunos programas de televisión. Nosotros no solo queremos recordarla, sino que queremos conocerla mejor. Esa es la diferencia entre aquellos del viejo paradigma que niegan el acceso a la información para olvidar y los del nuevo paradigma que entienden que sin ese conocimiento es imposible avanzar con firmeza. No se puede olvidar lo que no se ha conocido. Y en esta Cámara hay muchos políticos del viejo paradigma. Los que hemos llegado a este Parlamento nuevos lo hemos hecho desde un nuevo paradigma y donde algunos querían oscurantismo, nosotros queremos luz y taquígrafos. Donde algunos querían secretismo, nosotros queremos transparencia, control democrático. Queremos conocer el pasado, aquello que estamos construyendo hoy mismo. No más secretos, no más papeles reservados, no más desconocimiento de nuestro pasado. Reivindiquemos el conocimiento de la historia como una forma de crear debate público y crecer como pueblo. Quizás no nos guste lo que lleguemos a saber, pero tendremos que vivir con ello y lo haremos a mucha honra. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Rayo. Señor presidente, será la última sesión de esta legislatura corta, pero es mi primera vez. Es la primera vez que subo a esta tribuna y tengo que confesar que es un honor emocionante intervenir aquí en la sede de la representación de la soberanía del pueblo español. Y al tiempo, ante la inminente disolución de esta Cámara, no puedo dejar de compartir también con sus señorías el sentimiento de frustración y de impotencia que genera la imposibilidad de que acometamos la ingente tarea de reconstrucción social, política, institucional que los españoles nos habían encomendado. Seguro que es un sentimiento bien compartido por muchos de ustedes. La iniciativa del Grupo Vasco que ahora debatimos es un buen ejemplo. Avanzo ya la posición del Grupo Socialista a la toma en consideración de esta proposición de ley. No podría ser de otra forma porque los socialistas venimos apoyando todas las iniciativas que durante la última legislatura han propugnado la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Una ley, como ya se ha dicho de forma reiterada, preconstitucional, de 1968, recordaba el diputado Martínez Dalmau, que incluso su preámbulo evoca aún las leyes fundamentales, las Cortes Españolas, el Consejo Nacional del Movimiento, pero además es una ley antigua, tan antigua como que su reglamento de desarrollo, aún hoy, en la era de la encriptación de la información, obliga a la custodia del material secreto mediante caja fuerte o armario archivador dotado de cerraduras de combinación de disco. Una ley, sin embargo, política y constitucionalmente sensible, que fue objeto de las necesarias, aunque mínimas, modificaciones para su suficiente adaptación al marco constitucional en ciernes en 1978. Una ley que, tras la reforma de 1978 y la aprobación de las sucesivas resoluciones de la presidencia de esta Cámara, ha posibilitado el acceso y el control parlamentario de la información clasificada. Pero una ley que, entre otras deficiencias y limitaciones, ni ha evitado los conflictos jurisdiccionales que todavía permanecen en nuestra memoria, ni ha impedido la obstrucción gubernamental al acceso a miles de documentos clasificados referidos a la guerra civil. Por ello, no resulta extraño que los sucesivos gobiernos de la democracia hayan manifestado su voluntad de reformarla e incluso han elaborado diversos proyectos. Menos comprensible es, sin embargo, que el Gobierno del Partido Popular, y en fecha bien reciente y con todo descaro, se haya opuesto no solo a la desclasificación de documentos de la guerra civil, sino también a la reforma misma de la ley. Apenas hace un año, el Partido Popular rechazaba una iniciativa similar en el Senado, oponiéndole la reciente aprobación de la Ley de Transparencia. Señorías, una ley de mínimos de transparencia, una ley de transparencia mínima, una ley con un sinfín de materias excluidas al acceso del público. Una ley de transparencia que debe ser modificada para permitir el efectivo acceso a la información y para dotar al Consejo de la Transparencia de un verdadero estatuto de independencia. Por lo tanto, señorías, el Grupo Socialista da la bienvenida a esta feliz iniciativa del Grupo Vasco. Compartimos la oportunidad del debate y el espíritu que anima esta ley. No en vano, el acuerdo para un gobierno reformista y de progreso que sustentó el debate de investidura de nuestro candidato contemplaba este compromiso explícito. Comprobarán fácilmente sus señorías la coincidencia de nuestro compromiso con la iniciativa del grupo proponente. En particular, con la necesidad de residenciar en exclusiva en el Gobierno la facultad de clasificar documentos
y también con la ineludible conveniencia de fijar plazos máximos debidamente ponderados para el mantenimiento del secreto. Sin embargo, la voluntad del Grupo Socialista va más lejos. Queremos una nueva ley de secretos oficiales, una nueva ley general cuya iniciativa, pensamos, convendrá tal vez, el grupo proponente debería residenciarse en el Gobierno. Una ley de secretos de alcance general que no se limite al objeto de la ley vigente, sino que cubra también supuestos previstos en otras leyes. Una ley que defina con precisión las materias clasificables. Postulamos una regulación de los secretos oficiales que siga posibilitando el acceso parlamentario en los términos que prevean los reglamentos parlamentarios, el reglamento de esta Cámara. Y una ley que, por supuesto, también contemple sanciones cuando se infrinja. Porque nosotros no frivolizamos la relevancia que tiene para la seguridad y la defensa del Estado la exigencia de una ley de secretos oficiales actualizada, rigurosa y garantista. Pero, al mismo tiempo, tampoco tenemos duda alguna de que el Estado contemporáneo admite una regulación moderna, como nos ilustra el derecho comparado, perfectamente compatible con las más altas cotas de transparencia y acceso público a documentación oficial originalmente clasificada. Qué difícil es imaginar que documentos clasificados hace casi 80 años puedan hoy afectar a la seguridad y la defensa del Estado. Igual que es difícil imaginar también que, a falta de plazos de caducidad, existan protocolos de desclasificación de oficio. Más bien al contrario. Más fácil es imaginar que, a falta de normas precisas, las esferas públicas se dejen llevar por una inercia administrativa que prefiera la opacidad a la apertura y confunda la discrecionalidad con la arbitrariedad. ¿Cuántas lecciones deberíamos de haber aprendido de esa historia de héroes y villanos que es y que sigue siendo el caso Snowden? Señorías, las democracias contemporáneas y la solidez de la arquitectura del Estado de Derecho puede permitirse una regulación de los secretos que residencie los arcana imperi en la estricta dimensión que les corresponde en una sociedad democrática avanzada. Pero, señorías, señores diputados del Grupo Vasco, estas buenas intenciones no se van a materializar en lo que queda de legislatura, es obvio. Esta proposición de ley será tomada en consideración hoy, es evidente, pero decaerá exactamente dentro de una semana. Y será así a pesar de la muy alta relevancia que algunas formaciones parlamentarias de esta Cámara parecen otorgarle a la información clasificada. Al menos eso es lo que sugiere su apetencia por gobernar nuestra defensa, nuestra seguridad y nuestros servicios de inteligencia. Como esta, tantas otras iniciativas presentadas y aprobadas en esta Cámara no prosperarán. Los ciudadanos seguirán viendo frustradas sus ansias de cambio. Hay diputados en esta Cámara que tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos por haber impedido ese cambio político, por haber permitido la continuidad de un presidente y de un Gobierno en funciones que sigue avergonzando a los españoles, y por impedir el arranque de un proceso de reforma constitucional y de un programa de regeneración democrática que recupere la dignidad de nuestras instituciones. Hay diputados en esta Cámara que tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos por permitir también que volvamos a unas elecciones sin reforma de la ley electoral, en la que muchos españoles que residen en el extranjero seguirán teniendo serias dificultades para votar, en la que muchos partidos políticos seguirán presentando candidatos a la presidencia del Gobierno sin primarias, en la que los electores no podrán manifestar su preferencia por los candidatos a diputados, y en las que el señor Rajoy, si es candidato, claro,
seguirá huyendo de los debates electorales y enviando sustitutos. Hay diputados en esta Cámara que tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos por abortar el arranque de un programa de gobierno de efectiva lucha contra la corrupción, porque no habrá más medios policiales, ni judiciales, ni reformas legales que atajen esa lacra insufrible. Porque con la disolución parlamentaria de las cámaras se impedirá al Tribunal Supremo que durante muchos meses pueda requerir el suplicatorio de la senadora Rita Barberá gracias al cobijo que el Partido Popular le ha proporcionado en la Diputación Permanente del Senado. Pero eso sí, a lo mejor durante este tiempo vemos al señor Rajoy testificando por el caso Gürtel, como le demanda su otrora avalista mayoritario, el señor Ricardo Costa. Termino, señor presidente. En fin, hay diputados en esta Cámara que van a tener que explicarles muchas cosas a los ciudadanos. Cada vez es más evidente que el proyecto político y personal de algunos era y es asaltar los cielos. Y es fácil intuir que el asalto a los cielos resulta una tarea tan hercúlea como etérea. En soñar el paraíso terrenal necesita su tiempo y parece que a quienes aspiran a ese asalto les sobra el tiempo. Desgraciadamente a los españoles no les sobra el tiempo. A los socialistas no nos ha faltado nunca ni nos falta capacidad de ilusión y pasión para imaginar un futuro mejor. Pero no estamos aquí solo para soñarlo, estamos para construirlo, para transformar la realidad y hacerla más justa, no desde tertulias y platós de televisión, sino desde el Boletín Oficial del Estado, que es de donde de verdad se satisfacen las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rayo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barreda. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, señorías, saleroso señor Esteban, tendremos que decir, en vista de sus referencias a nuestro portavoz. Debo anunciarle que no vamos a apoyar su proposición. No nos oponemos a una eventual reforma de la ley de sectores oficiales, pero no parece que la vía para afrontar este debate sea el parcheo, sea mucho más remiendo que reforma, que es lo que usted nos ha traído hoy a debate en este último momento de la legislatura. Compartimos que la norma básica en relación con la actividad ordinaria de un Estado democrático es la publicidad que encuentra su garantía en el artículo 9 de la Constitución y que es clave para instaurar una cultura de la transparencia. Y hoy, tras el impulso del Gobierno del Partido Popular, España cuenta con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que avanza y profundiza en las obligaciones de publicidad activa por parte de las administraciones públicas. Por tanto, este es el principio y hoy lo que debatimos es la excepción, las materias susceptibles de ser sustraídas al principio general de publicidad en los términos de los artículos 8.1, 104.1 y 105b de la Constitución, es decir, las que afectan a la seguridad y defensa del Estado. En todo caso, señor Esteban, habrá visto usted que no ha tenido mucho éxito en el planteamiento del debate. Quiero decir que la mayoría de los portavoces han utilizado el debate para otras cosas. Algunos tenían poco que decir sobre el fondo de la cuestión o poco que preparar y se han dedicado a la precampaña. Habrá que rendir cuenta a los ciudadanos. Es verdad, lo decía el portavoz del Grupo Socialista, algún grupo, quizá el suyo más que otros, por cierto, pero lo cierto es que hoy teníamos que debatir esta cuestión. Desde Ciudadanos, en vez de debatir sobre secretarios oficiales, nos han pedido respeto a la democracia. Piden respeto a la democracia el mismo grupo que hace pocas fechas pretendía colocar al frente del Gobierno de España quizá algún pariente del señor Rivera en vez de a quien había ganado las elecciones, que era el señor Rajoy. O nos pedían respeto a las instituciones, aquellos que en las últimas fechas hemos sabido cómo manejan los fondos de sus grupos municipales para otros usos o cómo piden facturas duplicadas en sus campañas electorales. Todo ejemplar, hablando de respeto a la democracia y de respeto a las instituciones. Y, por supuesto, otros han venido aquí hablando de secretarios oficiales. Quizá de transparencia nos podrían hablar, tomando ejemplo
de la teocracia de los ayatolás. Quizá de publicidad podrían hablarnos, tomando ejemplo de esa administración venezolana a la luz de las velas, pero lo cierto es que hoy tendrían que haber comenzado por explicarnos la vergüenza que nos ha hecho pasar a todos los españoles paseando a Otegi por el Parlamento Europeo en las últimas horas. En todo caso, yo sí voy a hablar del fondo del debate. Sí voy a hablar del fondo de la cuestión, por respeto sobre todo al proponente, y ciertamente voy a recordar que la excepción al principio de transparencia es lo que ha traído hoy a colación el señor Esteban. La Ley de Transparencia precisamente prevé esa excepción, también la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público, o también la Ley 39/2015, la de Procedimiento Administrativo Común, que entrará en vigor próximamente el 2 de octubre. En todo caso, nuestra posición sobre este tema es clara. No nos parece oportuno abordar una reforma parcial o un parcheo de la Ley de Secretos Oficiales. Es una materia reglada con la suficiente importancia y trascendencia como para dejarnos de remiendos. Lo lógico es abordar la ley en su conjunto, a lo que sí estamos dispuestos, con su correspondiente desarrollo reglamentario. Una reforma acorde con los tratados internacionales que regulan el intercambio y la protección de información clasificada y que sea coherente con las diferentes normativas sectoriales implicadas. Una reforma, por tanto, señor Esteban, sin gateras y sin puertas traseras, destinadas a desvirtuar el alcance y aplicación de la ley, y en esto me reconocerá que en gateras y puertas traseras su propuesta abunda y mucho. Ustedes han querido innovar y simplificar. No se trata de una materia a la que su grupo haya dedicado mucha atención, por cierto, en las últimas legislaturas, pero ahora parece que han querido desbordar cualquier propuesta anterior y, sobre todo, apartarse de la línea de anteriores acuerdos parlamentarios, como veremos. Recientemente, en marzo, Podemos planteaba una iniciativa en la que se habla de un plazo entre 25 y 30 años para la desclasificación de documentos históricos. 30 años prorrogables era la propuesta de Izquierda Plural en la pasada legislatura y 30 prorrogables a 50, la del Grupo de Entesa en el Senado. Otros, como Convergencia y Unión, no fijaban plazo, por cierto. Antes no sé qué han dicho, pero lo cierto es que no fijaban plazo en una propuesta que hicieron en 2013. Bueno, pues hoy el PNV nos propone 25 años y desclasificación automática con pocas excepciones. Bien, nosotros creemos que, lejos de mantener la coherencia del sistema, su proposición podría desarticular el régimen de materias constitucionales sustraídas al principio de publicidad. Como digo, ustedes plantean la desclasificación automática, pero es que hay materias a las que seguiría sin ser posible el acceso, a pesar de que su calificación haya sido cancelada. Así lo prevén las normas que antes he dicho, incluida la Ley de Transparencia, al entrar otros valores en juego. Sucede aquí y sucede en otros países. Se ha hablado de Estados Unidos, pues en Estados Unidos también hay notables excepciones a la regla general que todos conocemos. Hay cuestiones, señor Esteban, que no pueden tener fecha de caducidad, es decir, que solo deben desclasificarse cuando el órgano clasificador lo considere adecuado. Pensemos en la ubicación de depósitos de municiones o en arsenales, en el funcionamiento de armas o equipos, en naves o aeronaves con largos periodos de servicio, por ejemplo. O sea, la desclasificación automática suena bien, está bien para simplificar, pero resulta que la realidad es más compleja, tiene más matices y por ello vemos más oportuno, en vez de la caducidad automática, establecer la revisión obligatoria transcurrido un plazo. Es decir, analizar en cada caso las implicaciones para la seguridad y defensa nacional y decidir entonces sobre la recalificación o la desclasificación de la documentación. Es más complejo, incluso prolijo, señor Esteban, pero es acorde a los antecedentes más inmediatos en esta misma Cámara, que quizá se han querido desconocer. Así lo acordamos en comisión en 2014, a propuesta de Izquierda Plural, transada con el Grupo Socialista y con el Grupo Popular. Hacer inventario, análisis y selección de los documentos clasificados anteriores al año 68 susceptibles de desclasificación por el Consejo de Ministros. Todo ello con carácter previo al acceso público. Ese fue el acuerdo en 2014 y nosotros creemos que actuar así sigue siendo más lógico, tan lógico como lo era hace 2 años, y que nos evitaría otras incoherencias de su propuesta. Otras incoherencias, por ejemplo, desclasificar automáticamente documentos secretos o reservados y no hacerlo con documentos confidenciales o de difusión limitada. Es decir, documentos que también existen, por ejemplo, en defensa, por ejemplo, en industria, aunque el PNV haya preferido evitar este debate. No lo ha citado usted, le he oído, no lo ha citado. Es decir, ustedes con su proposición
lo que hacían es desclasificar documentos con el más alto grado de protección de forma automática, mientras que se mantendrían al margen de la publicidad documentos con protección inferior. Bien, en todo caso, le he oído todo, señor Esteban. Lo dicho, propuestas simples no permiten abordar realidades y normativas complejas. Por eso nosotros preferimos una reforma de la totalidad de la ley y no un parcheo de la ley. Y tenemos también una discrepancia de mayor calado en otra puerta trasera de su propuesta, un elemento que permite drenar, sustraer materias clasificadas al amparo de la Ley de Secretos Oficiales. Me refiero a la desclasificación automática de las materias clasificadas a las que accedieran el Congreso o el Senado en sesión no secreta. Serían las propias cámaras las que, vía reglamento, tendrían la posibilidad de vulnerar esa protección que ofrece la clasificación de la materia. Es, pues, una forma apenas velada, digámoslo claro, de desclasificación que abriría la posibilidad de divulgación de la opinión pública sin otras consideraciones. Entonces, creemos, señorías, que, en todo caso, el acceso a cualquier información clasificada por parte del Congreso o del Senado debe ser siempre en sesión secreta. Es lo que se corresponde con información sensible para la seguridad y defensa nacional. Lo impropio, lo chocante, sería que instituciones ajenas a la decisión de clasificar una materia pudieran propiciar su desclasificación sin otras consideraciones. Por eso, claro, no estamos de acuerdo en que la convocatoria de sesión abierta baste para desclasificar una materia, sin evaluar riesgos, obligaciones internacionales, necesidades de confidencialidad o tantos aspectos que se toman en cuenta antes de la clasificación. Una vez más, señorías, lo fácil, el trazo grueso, el brochazo a la norma sin contemplar el conjunto de la normativa tiene efectos poco deseables. Y de este mismo defecto adolece también, y termino, la supresión que proponen del artículo 10.3. Este apartado prevé que las materias clasificadas lleven consigo una anotación en la que consta tanto esta circunstancia como la calificación de secreto reservado según el grado de protección acordado, pero lo que nos propone el PNV es simplemente la supresión. Bueno, nosotros no lo han argumentado, no han hablado de ello. Nosotros entendemos que mantenerlo en nada perjudica y que evita la divulgación por puro y simple desconocimiento. Es una práctica habitual en la mayoría de los países europeos, también en los ejércitos de la Alianza Atlántica y, por supuesto, siempre es posible añadir la nota de desclasificación una vez producida esta. Es más complejo, insisto, pero también es más acorde a la realidad compleja que estamos tratando. Por todas estas razones, sin oponernos a la reforma del conjunto de la ley, sí nos opondremos a la toma en consideración de la proposición parche planteada hoy por el PNV. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barreda. Pasamos al punto tercero del orden del día.